Hola a todos, les saluda Jim Wall. Estamos empezando una nueva serie haciéndonos la pregunta: si los cuerpos humanos crecen de forma natural y saludable, ¿no significa que la Iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, debería de crecer saludablemente? Lo que quiero decir es que nosotros sabemos que los cuerpos humanos crecen naturalmente, ¿no es cierto? Si tomamos a un niño y nos gozamos con sus gracias y su belleza, de pronto pensaremos que este niño crecerá más rápido de lo que nos imaginamos. De hecho, pensaremos en las etapas que tendrá que pasar, cuando ya se pueda sentar, cuando le salgan los dientes, cuando comience a comer, cuando empiece a gatear y dar sus primeros pasos. Usted conoce estas etapas de la vida que le dicen que el niño está creciendo sanamente. Empezará a ser más alto, ganará peso. Si usted visita al doctor y esas cosas no están sucediendo, entonces, ¿qué le dirá el doctor? El doctor dirá que algo debe estar mal, porque sabemos que los cuerpos humanos crecen naturalmente. Entonces, ¿está claro que el cuerpo de Cristo debería crecer igualmente de forma natural? Jesús dijo que la Iglesia crecería. Mateo 16:18 dice: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». ¿De quién dijo que era el trabajo de hacerla crecer? Es de Él. Así también es el trabajo de Dios: hacer que nuestros cuerpos crezcan. Nosotros no podemos obligarnos a crecer, obligarnos a ser más altos. Ese es el trabajo de Dios. Pero Jesús dijo que haría su Iglesia crecer, y ni el infierno puede detener eso. Pero Él continúa diciendo: «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Ahora, Él repite ese pasaje en Mateo 18, en el contexto de la Iglesia, y específicamente en la construcción de la Iglesia. Es trabajo de Él hacer crecer la Iglesia, y es nuestro trabajo ocupar las llaves. Por lo tanto, hay cosas en la vida de la Iglesia que debemos atar, y cosas que debemos soltar, para que Él pueda asociarse con nosotros en el cielo. Él dice que cuando atamos las cosas correctas y soltamos las cosas correctas, usamos las llaves que Él nos ha dado y Él hará crecer la Iglesia. ¿Cuáles fueron los ingredientes que se combinaron en el crecimiento de la Iglesia primitiva? En esta serie vamos a explorar 10 barreras primarias para el crecimiento y qué hacer con respecto a cada una. Pero empezaremos con la descripción de la primera iglesia en Hechos 9:31, que habla acerca de la realidad del crecimiento, lo bíblicamente apropiado para el crecimiento. Esto es lo que dice: «Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo». Ahora retroceda un poco. Ese es Hechos 9. Veamos Hechos 2. Cuando nació la iglesia, Pedro sale y predica un mensaje simple y relevante del Evangelio. Él les habla acerca de su complicidad con el asesinato de Jesucristo. Los llama a arrepentirse. Hechos 2:41. «Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas». La Biblia dice que en un período corto, 5,000 personas más llegaron a conocer a Cristo. Unos estudios dicen que de las 250,000 personas que vivían alrededor de Jerusalén, unas 100,000 llegaron a creer en Jesucristo en un período de semanas o meses. La iglesia creció exponencialmente, creció dramáticamente. De hecho, alcanzaron todo el mundo conocido en el tiempo de una vida, llevando las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando hablamos de esto, inmediatamente las personas empiezan a decir: ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo hace crecer su iglesia? Usted no puede hacer crecer su iglesia. Ese es el trabajo de Dios. Pero existen ingredientes comunes en esa primera iglesia.
4 de ellos se encuentran en este mismo pasaje de las Escrituras que le ayudarán a comenzar su camino para asegurarse que está atando lo que necesita atar y soltando lo que debe soltar. Veamos 4 principios de este pasaje de la Escritura que nos ayudarán. El primer ingrediente es lo que llamo el principio del acuerdo. El versículo dice en Hechos 9, la iglesia disfrutaba de paz. Ahora entendamos. Estaban en paz, aunque el mundo alrededor de ellos estaba en confusión. Él no dice que el mundo estaba en paz. No lo estaba. Me refiero, Roma era un tirano terrateniente del mundo conocido en ese tiempo. Las personas eran asesinadas por ser identificados como cristianos. No era un tiempo de paz. Sin embargo, aún en medio de esa agitación, la iglesia estaba en paz. ¿Cómo hace eso? Lo hace cuando la iglesia camina de acuerdo. Veamos Mateo 18:19. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese principio, estar de acuerdo, es entender por qué la iglesia existe, entender juntos la visión que Él nos ha dado, entender hacia dónde vamos como cuerpo. Esto produce que enfoquemos nuestra energía y nuestros corazones a unirnos unos con otros. No solo es la ausencia del conflicto, sino la presencia del acuerdo. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Todos sabemos nuestro rol para llegar allí. Todos trabajamos juntos para lograrlo. Es por eso que existe esa maravillosa paz que llena la congregación. Aunque el mundo alrededor de ellos esté en furia, las preguntas que nos debemos hacer son: ¿cuál es la visión de nuestra casa? ¿Camina la congregación en acuerdo con esa visión? ¿Qué haremos para asegurarnos que estamos comunicando esa visión claramente? ¿Cómo nos aseguramos que las personas tengan la oportunidad de adueñarse de la visión? ¿Cómo sabemos que caminan juntos? Debemos poner sus hombros en la misma rueda, que empujen en la misma dirección, y cuando lo hagan será un lugar de paz. Esa primera iglesia creció en número. Así dice la Biblia. Una de las razones es porque ellos caminaron de acuerdo, con el mismo acuerdo que necesitamos ahora para ser iglesia y lograr aquello para lo cual fuimos llamados. Lo que vamos a lograr vendrá después que lleguemos a un acuerdo. Regresemos a la iglesia original en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Esa palabra juntos no significa que estaban geográficamente en el mismo lugar. Es la palabra griega homotumedón, que significa que ellos estaban en total y unánime acuerdo. Ellos sabían por qué estaban allí. Ellos sabían a lo que estaban comprometidos a hacer. Todos estaban enfocados en Jesucristo y en ser las personas que fueron llamadas a ser. El resultado fue un acuerdo que trajo paz. El segundo ingrediente de la iglesia de Hechos es que el crecimiento era estratégico. Tenían una estrategia. Las Escrituras dicen que la iglesia fue fortalecida. Había una intencionalidad en la manera que hacían iglesia. Estamos hablando de no solo una visión de crecimiento, sino de un plan de cómo alcanzar el crecimiento. Estamos hablando de la misión de la iglesia, de evaluar nuestra iglesia para averiguar si en realidad estamos en un lugar saludable. Una de las cosas que hacemos usualmente en las iglesias es realizar un proceso de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Un proceso de FODA significa que evaluaremos honestamente las fortalezas de nuestra iglesia, evaluaremos nuestras debilidades, evaluaremos las oportunidades que están enfrente de nosotros para lograr crecimiento y ministerio,
para alcanzar personas para Cristo. Luego, veremos si hay algo que amenace la existencia de nuestra iglesia. Seremos honestos acerca de estas amenazas para saber si nosotros podemos hacer algo al respecto. Una vez identificadas estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, entonces entraremos en el desarrollo de nuestra visión. ¿A qué nos ha llamado Dios? Luego desarrollamos un plan estratégico para alcanzar ese llamado. ¿Cuáles son los pasos que vamos a tomar este año, el próximo año, los próximos años, que nos ayudarán a caminar hacia adelante para cumplir la visión que Dios nos ha dado? La primera iglesia tenía un plan muy estratégico. Si usted estudia el libro de los Hechos, verá el movimiento hacia afuera de la iglesia. Sí, muchas veces las persecuciones ocasionaban ese plan y lo sacaba. Pero la simple realidad es que había un plan específico. Pablo fue llamado a ir a un grupo de personas en específico, los gentiles. Pedro fue llamado a ir a los judíos. Bernabé era un exhortador que fue al mundo de los gentiles también. Como puede ver, la iglesia empezó a expandirse alrededor del mundo conocido. Cuando se subieron a los barcos y comenzaron a viajar por el mundo conocido, experimentaron una paz, llevando a cabo la visión. Pero también hay una estrategia intencional que los fortaleció para que todos supieran lo que tenían que hacer. Hay una historia del estado de Nebraska en los Estados Unidos sobre un hombre que tenía un granero. El granero fue dañado en una inundación. Literalmente flotó en el agua. Cuando las aguas fueron disminuyendo, el granero volvió a tocar fondo, pero ya no podía alinearse a sus fundaciones. Estaba fuera de lugar. El granjero, para poder salvar su granero, tuvo que construir una nueva fundación. Mientras lo estudiaba, llegó a la conclusión que si iba a construir una nueva fundación, la iba a construir en la cima de la colina, para evitar los daños que pudieran causar un diluvio. Entonces construyó la fundación en la cima de la colina. Luego se puso a pensar, ¿cómo moveré el granero del fondo de la colina hasta la parte más alta, si no tengo dinero para contratar grúas y equipo? Entonces habló con sus vecinos, y 352 de ellos llegaron a ayudar. Reforzaron el granero con trozos de madera, colocaron 352 manecillas al granero, y las 352 personas tomaron su manecilla. Cada uno levantó y caminó hacia la cima de la colina hasta colocar el granero en la nueva fundación. Ninguno cargó más de 50 libras. ¿Cómo hace uno esto? Lo hace cuando todos saben que ese es el lugar a donde vamos. Esa es la meta. Esta es mi manecilla. Esta es mi parte. Cuando eso sucede, no solo hay paz, sino que hay un avance estratégico que causa que la iglesia crezca. El tercer ingrediente que vemos en la iglesia original de Hechos 9 es que había un ambiente de dar ánimo. Un ambiente de dar ánimo. La iglesia fue animada por el Espíritu Santo, como dicen las Escrituras. Había un sentir de que Dios estaba trabajando en ese lugar. El sentir era que estamos logrando más de lo que somos capaces. Una sensación de asombro. Miren lo que Dios está haciendo. Un sentir de no querer faltar a la iglesia, porque si yo falto a la iglesia, me perderé algo poderoso. No es rutina. No es lo mismo de hace años. No es hacer una rutina y terminarla para después seguir con nuestras vidas. Era un sentir de anticipación y de ánimo. La palabra ánimo es estimular a la valentía. ¿Qué es lo que pasa cuando recibimos ánimo? Tomamos el coraje para intentar cosas que nunca hemos tratado antes. Hacemos avances en vecindarios donde nunca pensamos que haríamos avances. Es el Espíritu Santo el que nos da la confianza para poder avanzar. La primera iglesia estaba en paz, porque ellos tenían una estrategia clara de cómo ir y hacer las cosas. Ellos tenían una visión, pero también tenían una misión. Luego, ellos fueron animados por el Espíritu Santo
para lograrlo. El cuarto ingrediente lo puede sorprender un poco, pero sigue siendo un ingrediente importante. De hecho, en algunas formas puede ser el ingrediente más importante de todos. El ingrediente del temor. El ingrediente del temor. La Biblia dice en Hechos capítulo 9, la iglesia vivía en el temor de Dios. No hay nada que temer. Dios lo ama. Él lo hizo a usted a propósito, con un propósito. Él tiene un profundo amor por usted, y es más de lo que pudiera entender. Lo ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo, y murió en su lugar para pagar el precio de sus pecados. Ni siquiera puede entender cuánto Él lo ama. No le tema a Dios, pero el temor de Dios es un temor reverencial de quién es Él. Un sentimiento que Él es más grande de lo que nos imaginamos. Él es Dios, yo no lo soy. Sí existe un acercamiento, sí existe intimidad, pero Él es Dios y yo no lo soy. Un sentimiento que Él me llamó a hacer cosas que tienen un significado eterno que simplemente no hubiera podido hacer con mi poder. No hubiera sido posible, pero con su poder yo puedo hacer cosas que nunca me imaginé que pudiera. Ese sentimiento de que lo que hacemos es más grande que nosotros como individuos o más grande que nosotros como grupo juntos, es eterno. De hecho, cuando veo cómo Jesús se mostró primero al mundo, ese sentido de temor reverencial inmediatamente comienza a ser inspirado. Él solo tenía 12 años en ese tiempo. Algunos de ustedes tal vez estén familiarizados con la historia. Cuando Jesús era un niño, Él fue con su madre y padre a Jerusalén a un festival. Cuando terminó el festival, ellos regresaron al pequeño pueblo de Belén donde vivían. Jesús se quedó atrás. Todo el grupo había estado viajando hacia su pueblo, y en medio del viaje no se habían dado cuenta que Jesús no estaba entre ellos. Ellos habían viajado un día entero, y cuando empezaba a oscurecer preguntaron, ¿alguien ha visto a Jesús? No, no lo he visto. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Dónde está? Ellos empezaron a buscarlo en el grupo. Se dieron cuenta que no estaba allí. ¿Se pueden imaginar el pánico que María tuvo porque su hijo de 12 años no estaba con ellos? Empezaron su camino hacia Jerusalén, que les tomó un día regresar, y un par de días encontrarlo. ¿Se pueden imaginar el pánico que María y José de seguro sentían? Cuando finalmente lo encontraron, Él estaba en el templo enseñando a los escribas y a los fariseos que estaban allí. Lucas 2:47-49 dice, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Pueden imaginarse la escena. Aquí está un pequeño muchacho en el templo enseñando a los 12 años. Todos se maravillaban de lo que escuchaban de él. Sus padres, después de buscarlo por 3 días, lo encuentran, preocupados como estarían cualquier otro padre. Llegaron corriendo y lo vieron. La Biblia dice que cuando sus padres lo vieron, estaban admirados. Esto no era lo que esperaban encontrar. Su madre le dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Esa es la versión calmada. La mayoría de las madres dirían, hijo, ¿qué estás haciendo? ¡Me estás matando! ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? Ella estaba sorprendida. Sin duda, ella dijo, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Yo pienso en ese simple pasaje de las Escrituras. ¿Pueden ver las 3 palabras claves que son específicas al estar en una relación con Jesucristo? Ellos estaban asombrados, estaban estupefactos, estaban angustiados. La simple verdad es que si usted sigue a Jesucristo, usted estará asombrado. En algunos momentos estará estupefacto y habrá momentos en que estará angustiado, porque sabe que a lo que Él lo ha llamado a hacer es más grande que usted. Cuando Pedro pasó su pierna al otro lado del bote para caminar en las aguas para ir donde Jesús, y se dio cuenta lo que estaba haciendo,
él inmediatamente empezó a hundirse. Jesús dijo: ¿por qué dudaste? Yo soy el que te llamó hasta aquí. Puedes confiar en mí. Él tomó su mano y lo salvó. Mientras usted reflexiona en las cosas que estaremos hablando durante esta serie, mientras reflexiona en las cosas que necesita atar en la iglesia que usted lidera, las cosas que debe soltar en la iglesia que lidera, una de las cosas que quiero que se pregunte es: ¿hay un sentimiento de asombro de lo que Dios está haciendo en su iglesia? ¿Hay un sentimiento de estupefacción que Dios acaba de hacer algo que es claramente eterno, claramente milagroso? ¿Qué tan seguido ocurre esto en el cuerpo que usted lidera? ¿Hay un sentimiento de angustia de cómo podremos lograr esto? ¿Qué vendrá ahora? Si estas cosas no son ciertas en la iglesia que usted lidera, entonces ese puede ser un buen lugar para comenzar. Antes de que hablemos de visión, antes de que hablemos de misión, antes de que hablemos de estrategias, antes de que hablemos de las barreras comunes de crecimiento, comencemos aquí. ¿Estamos caminando en el temor de Dios? De hecho, hagamos una pausa y cerremos este tiempo con una oración y pidámosle a Dios que vuelva a encender en nosotros ese sentimiento de temor reverencial. ¿Por quién es Él? Padre, gracias por el increíble honor que tenemos de servirte. Gracias porque tú hiciste este mundo. Tú hablaste y comenzó a existir. Gracias porque nos has prometido que tú harás crecer la iglesia y que tú nos has dado las llaves. ¿Puedes restaurar en nosotros el sentimiento de admiración por el honor de haber sido llamados por ti? ¿Puedes restaurar en nosotros el sentimiento de asombro por lo que estás haciendo alrededor de nosotros? ¿Puedes encender en nuestra fe? Si nos permites, ayúdanos a abrazar un poco de la angustia de no saber lo que ocurrirá después. Si no estamos asombrados y no estamos estupefactos, tal vez no te estemos siguiendo a ti. Ayúdanos, yo te pido. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.